No me está dejando grabar, me parece que es ese el problema. No, me parece que es algo de la cuenta UNC que te deja, no sé. Sí, debe ser eso, porque yo estoy con mi Gmail. Ahí aparece que está grabando. Sí, ahí está. Estamos. Bueno, no sé, ustedes díganme cuándo quieren que arranque. La pantalla se ve bien, ¿no? Sí, se ve todo bien. Sí, sí. Oye, y se me escucha bien, supongo. Sí, 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 sí. Bien, de 10. Bueno, vamos a arrancar. Ante todo, saludo a todas, todos, todes los que están del otro lado. Mi nombre es Ximena Milagros Danese, yo soy abogada, recibida de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y estoy acá por dar una clase de repaso para el final de la materia de Derecho Privado 1 o Civil 1, que básicamente tiene la idea de repasar los puntos más importantes de todo el programa, un programa que tiene 13 bolillas, 15 bolillas, depende de la cátedra en la que uno esté anotado. Estamos acá con el amparo para brindarles esta herramienta y para que todos podamos aprobar este final que está próximo a suceder. Primeramente, si uno tiene que comenzar con el desarrollo de la materia, tenemos que sentar algunas bases para las cuales podemos utilizar un montón de bibliografía. ¿Sí? En este caso yo tomé un concepto de derecho privado de Buteler Cáceres, que es un autor clásico que ya a lo mejor quedó medio antiguo, pero que no pierde su actualización con el paso del tiempo, porque cuando uno piensa en el derecho privado, uno tiene que hacer en un primer momento la división conceptual que venimos viendo desde el cursillo del IECA, o incluso que retomamos en Introducción al Derecho, como es el hecho de saber que el derecho privado es un ámbito de actividad que está reservado siempre a la persona. Un ámbito de actividad que tiene, ¿qué fin? El fin de que yo como persona, como sujeto de derecho, sujeto que soy susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, como decía el anterior código ya derogado hoy de Vélez-Sarsfield, tengo la capacidad justamente de desenvolverme en mi actividad y en las relaciones de coordinación que tengo con las demás personas de manera libre dentro de una comunidad. Entonces, este concepto de Buteler me pareció bastante acertado como para comenzar este repaso, porque a lo mejor uno no tiene bien en claro por qué a esta materia se la llama derecho privado, en algunas otras facultades de derecho civil, ¿no es cierto? En contraposición a lo que tiene que ver con el derecho público, que ¿cuál sería el derecho público? Y el derecho que uno ve en derecho constitucional, en derecho público provincial, en derecho penal, que tiene que ver con otra esfera de derechos que se proyecta hacia el exterior de la persona. Por eso acá hablamos de el interior de la persona o el ámbito de la intimidad. Por eso podemos decir, junto con Buteler y una calificada doctrina como Bertoldi de Fourcade, como los que son actores clásicos de esta materia como López Mesa, como Vallespinos y demás, que el derecho privado protege intereses particulares o vínculos donde también se vincula el interés general, pero que en general menciona lo que tiene que ver con relaciones de coordinación. En este marco uno podría preguntarse, bueno, el Estado, ¿qué rol tiene, no? Como sujeto en estas relaciones. El Estado también tiene un rol en las relaciones privadas, o lo que es lo mismo, también interactúa en un marco de coordinación con el sujeto. Todo eso es lo que vamos a ver en esta materia llamada Derecho Privado 1, ¿no? Que luego se desglosa o se desarrolla en el resto de los privados que siguen desde distintas perspectivas o fases a lo largo de lo que tiene que ver con todo el código hoy civil y comercial y lo que era antes el Código Civil de Vélez y el Código de Comercio. Esto nos lleva derecho a tener en cuenta que tenemos que hablar del sujeto y del objeto y del vínculo jurídico, ¿no? En esta primera parte de la materia, para luego pasar a una segunda parte, que ya llegaremos ahí en un ratito, que te desarrolla la teoría del acto jurídico, del hecho y del acto jurídico, de la cual se desprenden concepciones o conceptos un poco más técnicos. Pero para llegar ahí, primero tenemos que tener en claro los elementos fundamentales de la materia. El primero es, como mencioné hace un rato, el sujeto de la relación jurídica, que vendría a ser
la persona. Y uno puede pensar, bueno, sí, personas somos los seres humanos, eso no tiene demasiada complejidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que hoy con el Código Civil y Comercial sancionado en 2015 no tengamos una noción de persona, sí teníamos una noción de persona en el Código de Vélez-Sarsfield, que es el código anterior, que a pesar de estar derogada, en su artículo 30 expresaba que persona era todos los entes, fíjense cómo no dice sujeto, ¿no? Dice entes, susceptibles de adquirir derechos, como decíamos, o contraer obligaciones. Es decir que la noción jurídica de persona involucra algo más, que no es solamente las personas humanas, anteriormente denominadas por Vélez-Sarsfield personas físicas, ¿no? Porque él decía todos los entes, y al decir entes, este término engloba no solamente a la persona como persona física o humana, sino también a lo que vamos a ver que se denominan entes de existencia ideal o personas jurídicas. ¿Qué es lo que nos dota a nosotros de capacidad jurídica, ¿no? De capacidad de poder generar cambios dentro del mundo jurídico, que es la noción de persona que nos interesaría, ya que vamos a ser todos abogados, porque puedo tomar la noción de persona desde otro ámbito, desde un ámbito naturalista, de un ámbito físico, de un ámbito biológico. Desde otras disciplinas yo podría decir, bueno, persona es el ser humano que tiene, no sé, huesos, sistemas digestivos, músculos, que tiene distintos sentidos, o que se relaciona con el medio biótico o abiótico desde otras perspectivas. Bueno, no. Nosotros acá lo que queremos es regular los efectos de la persona, tanto ideal como física, en el ámbito jurídico. Y estos efectos, como sabemos, pueden ser de doble índole, patrimoniales, cuando vemos todo lo que tiene que ver con la faz económica de la relación jurídica entre las personas, y extrapatrimoniales, cuando vemos todo lo que tiene que ver con la faz de los atributos de la persona, que ya los vamos a ver en un ratito. Entonces, esta noción de persona también es importante porque abarca no solamente estos dos tipos de efectos, sino también un sentido de potencialidad, es decir, persona es aquella que tiene la posibilidad o la virtualidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. En este sentido, ¿por qué lo digo? Porque también hay que diferenciar que persona puede ser no solamente alguien que ya tiene existencia, es decir, que ya está vivo, sino también la persona por nacer, es decir, esta persona que todavía se encuentra en el seno materno, también denominado nonato o nasciturus, que es susceptible de adquirir derechos. Entre otros, el ejemplo más típico sería que yo le puedo dejar una herencia, un legado a una persona por nacer, con la condición obviamente irrevocable sentada por el Código Civil de que nazca con vida, ¿no es cierto? Entonces, para redondear esta idea o este sentido de persona, la persona para nosotros es una categoría jurídica que pertenece al mundo del objeto cultural y que no solamente abarca al hombre como individuo, sino también a grupos organizados. ¿Por qué decimos grupos organizados? Porque cuando yo decía que el artículo 30 del Código de Vélez decía que persona era todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones, hablábamos justamente también de que existían las personas de existencia ideal o personas jurídicas, que hoy en día también siguen existiendo en nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, ambas nociones no tienen que confundirse. Por eso decimos que dejamos la palabra hombre o ser humano para definir a la persona en otros términos, para definir a la persona como un ser biológico, psicológico y social, como ya dije anteriormente, donde nosotros no vamos a ingresar o no vamos a analizar porque nos interesa la persona desde este ámbito, de esta faz jurídica, que es lo que estamos viendo a lo largo de esta materia y en esta carrera. En este sentido, podemos decir que hay elementos de esta noción de persona para el derecho que fundamentalmente son dos, uno material y el otro formal. El material importa esta noción de ente que les decía, tomando a Vélez, que sería este sustrato o soporte de la personalidad jurídica, que como dijimos puede tratarse de un ser humano concebido por nacer o de un grupo u organización humana en cuanto a persona de existencia ideal o jurídica. Y después tenemos el segundo elemento, que es el elemento formal, que está dado por una ficción que nosotros tenemos
dentro del derecho, que es la noción de personalidad jurídica. Porque cuando el concepto decía que adquirimos derechos o contraemos obligaciones, estamos relacionando esto directamente con esta capacidad genérica que, como decíamos recién, lo tenemos a nivel potencial, ¿no? De que cualquier persona humana o persona jurídica tiene la potencialidad de ser titular de derechos y obligaciones. No quiere decir que sea obligatorio, ¿sí? Pero sí es muy probable que nosotros como personas nos relacionemos en relaciones de coordinación e incluso de subordinación, relaciones de subordinación que tenemos más que nada con el Estado, que por otro lado eso es tratado en materias de derecho público, como les mencionaba al principio de esta clase, donde nosotros vamos a generar efectos jurídicos. Efectos jurídicos que veremos luego si son o no son actos jurídicos. Ahora bien, la persona, como dijimos, puede ser de dos tipos o puede clasificarse de dos maneras. Las personas humanas, por un lado, donde vamos a abarcar todas las etapas de su existencia, tanto las personas por nacer, en los actuales artículos 19 y 20, y el nacido con vida en el artículo 21, como les decía, nacituros o nonato, como las personas humanas ya en su desenvolvimiento de vida, ¿no? Que eso es lo que va variando en cuanto al código, según qué capacidad yo voy a tener conforme el grado de madurez que tenemos, es decir, conforme vamos creciendo, conforme vamos adquiriendo más edad, cada vez somos susceptibles de adquirir más derechos y más obligaciones progresivamente. Y por otro lado, estas personas jurídicas que tienen como base este grupo organizado conformando un ente que se diferencia de cada uno de sus integrantes. Primeramente, cuando uno habla de la existencia de la persona humana, sabemos que gracias al artículo 19 tenemos fijado a nivel Código Civil y Comercial que comienza la vida con la concepción, ¿no? Esto es algo que a nivel médico, a partir de lo que son las prácticas de fertilización humana asistida o técnicas de reproducción humana asistida, en adelante las voy a denominar como TRA, para hacerlo más abreviado, ¿no? Se ha modificado porque acá se pueden entonces diferenciar dos posturas respecto al principio de la existencia de la vida de la persona humana, ¿no? Una postura que te dice que la existencia comienza a partir de la unión de los gametos, femenino y masculino, y no diferencia si esto se produce dentro o fuera del seno materno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en una nueva era de procedimientos que sabemos que se pueden generar fuera del seno materno o que se pueden implantar en el seno materno de una persona gestante que no sea la misma que va a ser luego posteriormente la madre y demás. Todo o lo que se llaman hoy en día también como bebés probeta, ¿no? Todo este avance tecnológico que antes, por supuesto, en el Código de Vélez no existía porque era totalmente impensado, ¿no? Y otra postura que distingue según el modo de concebir. Y esa postura es la que te dice que si lo hacemos a través de una técnica de reproducción humana asistida, la existencia de la persona humana se va a iniciar a partir de que se implante este embrión en el cuerpo de la mujer. Esa es la postura sostenida en el Código Civil y Comercial actual. Más allá de esto, también sabemos, como decía hace un ratito, que tenemos personas por nacer, ¿no? Es decir, aquellas que son definidas por el Código como la persona que, aún no habiendo nacido, se encuentra ya concebida en el seno materno. Y esto a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos viendo acá la vida de la persona, en este caso de la persona humana, nos interesa para saber cuándo comienza esta capacidad o esta potencialidad que mencionaba que tenemos todos de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Lo cual tiene que ver con un atributo de la persona súper importante, que es la capacidad. Esta capacidad, a su vez, puede ser tanto de derecho como de ejercicio, anteriormente denominada por Vélez Sarsfield como capacidad de hecho, ¿no? Que hoy se llama capacidad de ejercicio. Cuando uno habla de capacidad de derecho, el concepto, así como una definición de manual, digamos, en las que estamos toda la doctrina de acuerdo, sería la aptitud o grado de actitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y la capacidad de ejercicio? Muy bien. La capacidad de ejercicio es aquella capacidad que uno tiene para poder actuar por sí, es decir, sin intermedio de sus representantes, en los actos de la vida civil.
¿Y eso por qué nos interesa? Porque si yo estoy hablando de la persona y estoy diciendo que soy potencialmente capaz, estoy diciendo que comienza mi vida y que yo tengo una persona por nacer hoy en día regulada en el artículo 21 que tiene capacidad de adquirir derechos, esto significa que yo puedo, incluso aunque no haya nacido todavía, adquirir derechos como si ya hubiera nacido. ¿Cuál es el requisito para esta adquisición? Que el nacimiento ocurra con vida. Esto tiene que ver con la capacidad de derechos, que como dije, esta capacidad de derechos puede tener efecto tanto en el orden extrapatrimonial, ejemplo, el derecho a ser respetado en su dignidad y el derecho a la salud, o en la faz patrimonial, ejemplo, puedo adquirir, como decía recién, donaciones, puedo adquirir herencias, puedo adquirir indemnizaciones, puedo reclamar alimentos, ¿sí? Ahora, en cuanto a la capacidad de ejercicio, ahí tenemos que ver situaciones particulares que suceden cuando la persona es incapaz. Cuando la persona es incapaz, necesita que se actúe a través de otra persona para ejercer los actos de la vida civil que una persona con capacidad puede realizar por sí misma. Entonces, el incapaz tiene necesariamente la figura del representante. Generalmente, cuando hablamos de las personas por nacer o de los menores, es decir, todas aquellas personas que no han cumplido aún la mayoría de edad para adquirir la capacidad plena, que nuestro derecho es 18 años, los representantes necesarios y legales son los padres, ¿sí? Pero también tenemos otro tipo de representantes, como pueden ser las personas de apoyo o los curadores. Las personas de apoyo o los curadores son personas que voluntariamente o legalmente son designadas a través de una sentencia judicial como tus representantes cuando vos ya sos, por ejemplo, mayor de edad y tenés una enfermedad física, una enfermedad mental, o sos declarado de meta en juicio y necesitas, para que se otorguen actos de disposición de tu patrimonio, esta representación necesaria que mencionaba. Pero bien, esto en cuanto a la capacidad de derecho, capacidad de ejercicio y el comienzo de la vida de la persona. También en el derecho vamos a regular el fin de la vida de la persona, que como sabemos se da con la muerte. La muerte que no solamente es un hecho biológico, ¿no? Que consiste en que cese totalmente y de manera irreversible las funciones vitales del individuo, sino también que tenemos también un concepto jurídico de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muerte puede ser muerte respiratoria, puede ser muerte cerebral, es decir, cuando la persona queda en estado vegetativo, pero el cerebro ya no tiene, o el encefalograma ya no tiene actividad. Puede ser muerte cardíaca, respiratoria, como dije. Entonces, los avances científicos introdujeron en esta materia nuevos aspectos, ¿sí? Como esto que les decía de la muerte encefálica, que ataca directamente a la función cerebral y que hace a que la persona ya no pueda tener respiración autónoma, ¿no? Entonces, en ese caso se mantiene la función cardíaca y respiratoria con apoyos externos y decimos que la persona en realidad está siendo artificialmente asistida, pero que ya está muerta. ¿Cuál es la consecuencia de este hecho de la muerte, ya sea muerte total o encefálica? Se extinguen los derechos extrapatrimoniales y se transmiten los derechos patrimoniales, es decir, el patrimonio de la persona. Salvo las obligaciones que haya contraído la persona en vida, que sean intuito personae, o lo que es lo mismo, inherentes a la persona que se extinguen con ella. Ejemplo, si yo soy una pintora muy famosa y había quedado con alguien en que yo le iba a pintar un cuadro y me muero, esa obligación es intuito personae. Dudo mucho que la persona con la cual yo contraté quiera que mis hijos cumplan esa obligación por mí cuando la pintora famosa soy yo. Entonces, en este sentido, hay que diferenciar que hay cosas que se transmiten cuando la persona muere, cosas que no. ¿Dónde vemos nosotros los efectos patrimoniales, más que nada, que es lo que se transmite de la persona o el patrimonio? En sucesiones, en derecho de familia. Ya vamos a mencionar algo más al respecto un poco más adelante. También lo que es muy importante en este tema del nacimiento, de la muerte y demás, es la prueba, es decir, cómo yo puedo llegar a fehacientemente, de manera indudable, de manera indubitada,
probar esto en un juicio. Y esto lo podemos hacer a través de muchos medios de prueba. Si uno se remite al artículo 200, 201 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, código que verán en la materia procesal civil, sabemos que tenemos libertad de medios y libertad de pruebas, es decir, yo puedo probar básicamente todo lo que haga a mi pretensión o a mi derecho o a mi objeto en el juicio, y puedo sostenerlo con cualquier medio de prueba. Luego, cuando uno lee el 201, dice, bueno, no es tan así. ¿Por qué? Porque tenemos medios de prueba que son más adecuados, es decir, idóneos, para ciertas pruebas en particular. En concreto, cuando hablamos de la muerte y del nacimiento, la prueba idónea para esto es nada más ni nada menos que las partidas, ¿sí? Las partidas de nacimiento, el certificado de defunción, ¿sí? Partidas o certificados que son instrumentos públicos porque emanan del registro del estado civil y capacidad de las personas. ¿Cuál es la finalidad de la ley en establecer esto? O sea, que haya determinados documentos que sirvan para probar estas cuestiones y que sean solamente estos los medios idóneos. La finalidad es dar certeza jurídica, ¿sí? O establecer una pauta única, de modo tal que haya uniformidad en toda la materia de registración. Para eso tenemos estos libros, estas actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, de incapacidad, ¿sí? O reconocimientos de hijos, etcétera, etcétera, que tienen ciertas cuestiones registrales a tomar en cuenta, entre otras nociones formales como ser que debe tener numeración, debe tener foliatura, deben estar todas en doble ejemplar y demás, cosa que está regulado a nivel nacional para dar justamente orden y para dar certeza, que es el fin último que tiene el derecho por excelencia. Eso y asegurar la paz social, como ya sabemos. Pasando ya a lo que tiene que ver con los atributos de las personas, sabemos que son las cualidades jurídicas que le va a pertenecer a una persona de manera necesaria y que son esenciales porque tienen que ver con el solo hecho de ser persona, es decir, yo así genere voluntariamente una sociedad, por ejemplo, ¿no? Persona de existencia ideal o persona jurídica, o abra los ojos a este mundo y sea una persona humana, voy a tener cualidades jurídicas inherentes a mi existencia, que me pertenecen por el solo hecho de ser persona, que son permanentes y son intrínsecas a mí, es decir, son inseparables de mi persona. Estos atributos no pueden venderse, no pueden comerciarse, yo no me puedo quedar sin ellos, ¿sí? Porque si yo no los tengo, si hay alguno que me falta, seré lo que sea, pero no voy a ser persona a nivel jurídico. En general podemos decir, tanto a persona humana como persona jurídica, compartimos el nombre, la capacidad de derecho y el domicilio. Específicamente hablando de personas humanas, a estos atributos se le agrega el estado civil, y en las personas jurídicas a estos atributos, obviamente el estado civil no estaría, se le agrega el patrimonio. Voy a hacer una mención de cada uno de estos atributos. En cuanto a la capacidad, algo ya mencioné, la regla es que capaces somos todos, ¿sí? Siempre cuando uno va a hablar de capacidad, que es un tema muy preguntado en los finales, tiene que decir eso, o sea, la capacidad es un atributo de la persona, es inherente, necesario y esencial a la misma, y capaces somos todos. Las excepciones son las incapacidades. Tenemos capacidad de derecho, artículo 22, Código Civil y Comercial de la Nación, capacidad de ejercicio, artículo 23, ¿sí? Con los conceptos y las apreciaciones que mencioné anteriormente. También tenemos otro atributo de la persona humana, que es el estado civil, ¿sí? O lo que se dice genéricamente como estado. Estado, ojo, a mí no me gusta decir estado así a secas, porque uno puede pensar en estado como persona de derecho público, o sea, como estado nacional, provincial, municipal. No, ¿sí? Hablamos de estado como estado civil. Se puede definir como la posición jurídica que la persona ocupa dentro de la sociedad o de la familia, y de este estado derivan importantes consecuencias legales, ¿sí? O sea, en el código se incluye un nuevo estado que antes no estaba regulado, que es el de las uniones convivenciales, que se denomina como estado de conviviente, lo que anteriormente se denominaba como concubinato, ¿no? Que no estaba permitido por la ley, por ende no existía en el Código de Vélez. Bueno, hoy en día, a partir del artículo 509, 510 y sucesivos, tenemos todo un capítulo que se profundiza muchísimo más en lo que es derecho de familia, ¿no? Que es estas uniones públicas, pacíficas, notorias de convivencia,
que se tienen entre personas que pueden ser del mismo sexo o de distinto sexo, ¿no? Este estado de conviviente, que es muy discutido actualmente, no sé si decir muy discutido, es discutido por la doctrina, porque hay una parte que dice que si se crea un nuevo estado de familia, nosotros tendríamos que regular ciertas situaciones de hecho con ciertos efectos jurídicos que no están del todo acabados, ¿no es cierto? Y otra postura, que es la mayoritaria, porque por algo lo tenemos en el código, si no, no existiría, ¿no? Que es considerar al conviviente como un nuevo estado de familia, cosa que se está comenzando a regular en cuanto a registros, ¿no? Que vendría a ser lo que a nosotros nos daría certeza, como decía anteriormente. Antes de esto, nosotros decíamos, bueno, no existía la figura del conviviente, teníamos solamente el casado o el divorciado, que recordemos que la ley de divorcio vincular no existió siempre, ¿no? Es una ley que nace en 1983. También, en su momento fue discutido. Entonces tenemos el casado, el divorciado, el soltero, al que a veces se le agrega el soltero con hijos o sin hijos, y el viudo. La particularidad que tiene el Estado es que no solamente nos sitúa dentro de la sociedad, sino que nos sitúa específicamente dentro de la familia. Es decir, yo voy a ser viuda si yo estuve anteriormente casada, conviviente si hoy estoy conviviendo con alguien en unión, como decía, notoria, pública, pacífica, casada si tengo una sentencia civil de matrimonio, divorciada si tengo una sentencia civil de divorcio. Y el único estado que, dicen los autores, nos pertenece originariamente y que nunca se vuelve a recuperar, es el estado de soltería. Qué importante esto, ¿no? Porque nos sitúa para la sociedad y para el mundo en cuanto a la relación familiar que nosotros tenemos. Ahora bien, como decía, además de lo que era la capacidad, el estado y demás, también tenemos para las personas, tanto humanas como jurídicas, el nombre, que es un atributo fundamental porque tiene la función central e indispensable de individualizarnos. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, todos somos únicos? Bueno, ¿qué expresión más de esta individualidad u originalidad que el nombre que nos dan en el momento de nacer, ¿no es cierto? Según el artículo 62 del Código, la persona no solamente tiene el derecho, sino también tiene el deber de usar su nombre, su apellido, y tenemos ciertas acciones para proteger el nombre, acciones que están descritas en el artículo 70 y el artículo 71. Voy a hacer una aclaración, que es que en el caso de las personas jurídicas, el nombre es un nombre que se denomina como nombre de fantasía, ¿sí? ¿Por qué? Porque según el tipo de persona jurídica que yo tenga, ya vamos a ir a eso en un rato, yo voy a tener un nombre que puede llegar a ser denotativo de la cantidad de personas o del apellido de las personas o demás, cosa que en general se reserva para las sociedades familiares, ¿no? O lo que se denominan jurídicamente como sociedades colectivas. Ejemplo, que yo diga Danese y Asociados, que Danese es mi apellido, por ejemplo. O nombres de fantasía que en general se realizan a los fines de la registración para poder diferenciar este ente o este patrimonio diferenciado de las personas que lo componen, ¿sí? Por ejemplo, que yo tenga una marca de ropa y que la marca de ropa se llame, no sé, Pandora. Supongamos que tenga una marca, creo que hay una marca de accesorios que se llama así. Bueno, ese nombre es un nombre de fantasía que no remite ni a un nombre, ni a un apellido, ni a nada que me identifique con las personas que están dentro de la sociedad o de la persona jurídica. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tanto una persona humana como una persona jurídica tiene que tener un nombre, ¿sí? Lo que no tiene la persona jurídica es el estado civil, porque no tiene posición dentro de la familia como si tiene una persona humana. Ahora, ¿qué tenemos tanto personas humanas como personas jurídicas en estos atributos o cualidades jurídicas que les pertenecen de manera inherente? El domicilio. Domicilio que también es algo importante, porque va a ser el lugar o la sede en el que las personas tengan su centro de relaciones jurídicas. En este sentido, podemos decir que alcanza el domicilio una doble dimensión. Por una parte, hace referencia a un lugar determinado, a un espacio físico en específico,
y por otra parte alude al mundo de lo jurídico, porque ese lugar va a ser tenido como centro de imputación de las relaciones jurídicas de esa persona, es decir, todas las notificaciones, todas las cartas, todos los documentos, todo lo que yo necesite para realizar estas relaciones de coordinación y mis relaciones de subordinación con el Estado y demás, van a ser dirigidas a un lugar en particular. En este marco, domicilio es justamente esta noción que es más amplia, que a su vez se puede diferenciar en sede, porque la sede es específicamente el lugar. Yo cuando hablo de domicilio puedo decir, bueno, el domicilio de mi empresa queda en Córdoba, Argentina, y puedo decir la sede de mi empresa es efectivamente en 27 de abril 348, primero A. Esa es la sede, ¿sí? Es un concepto más específico donde yo estoy imputando, es decir, haciendo caer las consecuencias jurídicas de mi empresa en ese lugar en específico en el mapa. A su vez, el domicilio se puede diferenciar en domicilio real y domicilio legal, que no son lo mismo. Si son dentro del domicilio, uno puede decir, bueno, yo tengo un domicilio real, que es aquel donde yo efectivamente estoy viviendo. Ejemplo, yo ahora estoy en Villa Carlos Paz, calle tanto, número tanto, ¿sí? Donde efectivamente estoy viviendo, y mi domicilio legal, es decir, el domicilio que yo tengo registrado para la ley, a lo mejor puede estar en Carlos Paz como no, a lo mejor yo tengo un domicilio legal en Córdoba, ¿sí? En general, a los abogados nos interesa muchísimo más el domicilio legal, o también denominado domicilio constituido, ¿no? Porque es aquel que yo denuncio en un juicio a nivel procesal. Y también hay cuestiones a considerar en cuanto al domicilio ignorado. El domicilio ignorado es aquel que surge cuando yo estoy en el marco de una causa judicial y no tengo domicilio registrado de la persona, no tengo nadie que me pueda decir dónde está una persona que yo estoy tratando de ubicar. Bueno, ¿qué haré en ese caso? Y publicar edictos. Voy a tener que publicar edictos para poder ver si puedo justamente ubicar a esta persona. Y si no la puedo ubicar a la persona, ¿qué hacemos? Bueno, depende del marco de la causa que yo esté queriendo llevar a cabo. En el marco del derecho civil, que es la materia que estamos viendo acá, nosotros podemos seguir el juicio sin esa persona. A eso se lo denomina situación de rebeldía, ¿sí? En el marco de un proceso penal, no. ¿Por qué? Porque, como dije, el derecho penal no es derecho civil, es derecho, no es derecho privado ni civil, es derecho penal, o sea, es derecho público. Entonces yo, si no tengo a nadie a quien imputar por un delito penal, no puedo realizar el juicio. Es decir, que no hay juicio en rebeldía. Bien, pero también dijimos, más allá de estos atributos de la persona, que no solamente teníamos personas humanas, sino que también tenemos personas jurídicas. Personas jurídicas como este ente de imputación diferenciada que se crea con la suma de individuos a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir ciertos fines, ¿no? O su objeto, fines de creación y objeto que tiene que estar expresado previamente en un estatuto. Eso te dice el 141 cuando te define a la persona jurídica. Estatuto que, por otro lado, está establecido como un requisito necesario para generar una persona jurídica, ya que nosotros tenemos que controlar, que no lo vamos a hacer nosotros particulares, sino que lo hace el Estado a través de lo que se llama Inspección de Personas Jurídicas, ¿no? IPJ, que ese fin por el cual yo quise crear a la persona jurídica, ese objeto, no es ilícito, ¿sí? No es ilícito. Entonces, el código regula en el 141 y sucesivos lo que se denomina a nivel conceptual como principio de diferenciación. ¿Qué significa esto? Significa, concretamente en los términos del artículo 143, que la persona jurídica tiene una personalidad diferenciada de sus miembros. Es decir, que no es lo mismo que la suma de sus partes, sino que es un todo que es algo más que esta suma. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar eminentemente con lógica práctica. ¿Para qué yo me quisiera juntar con X cantidad de personas para hacer algo? Y yo lo voy a querer hacer justamente para llegar a un fin. ¿Qué es lo que pasó? Esto es algo que uno ve más profundamente en sociedades. Yo resulta que en algún momento de la historia me di cuenta que podía trabajar la tierra y que trabajando la tierra con mi familia podíamos generar cierta ganancia que podíamos comerciar para vivir mejor.
A esto se le llama persona jurídica o sociedad colectiva, que es el primer tipo de sociedad que surgió, que era la que en general tenía como nombre lo que yo les decía recién, no un nombre de fantasía, sino el nombre de la familia, ¿sí? Qué sé yo, familia Hernández, Calzado Sánchez, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el problema con esta personalidad jurídica de sociedad colectiva? Que con el tiempo nos dimos cuenta que nuestro patrimonio, es decir, nuestras ganancias, eran ganancias de la sociedad y ganancias de la familia. O sea que cuando teníamos un acreedor, recordemos que el patrimonio es prenda común de los acreedores, es decir, aquello de lo cual se van a cobrar. Cuando teníamos un acreedor por alguna deuda de nuestra sociedad colectiva, respondíamos con nuestro patrimonio familiar. Y eso era un gran problema, porque ¿qué sucedía? Y sucedía que nos quedábamos sin casa, sin dinero, y eso afectaba a lo que nosotros queríamos en el futuro, que ¿qué era? Y justamente no quedarnos en la calle. Por lo tanto, la sociedad colectiva evoluciona a otro tipo de sociedad que se llaman sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Por supuesto que en el medio hay un montón de tipologías, ¿no? Pero no vienen al caso ahora. Donde dijimos, bueno, a ver, generemos un patrimonio diferenciado para poder imputar las consecuencias jurídicas de toda nuestra actividad comercial a ese patrimonio, o lo que es lo mismo, para no afectar el patrimonio familiar. Y así es donde nace este principio de personalidad diferenciada, donde sabemos que los miembros de la persona jurídica, yo digo sociedad porque en general pienso en ánimo de lucro, ¿no? Pero la persona jurídica puede no tenerlo, o sea, yo puedo ser una fundación, una mutual o una ONG, ¿no es cierto? Igual de todas maneras voy a tener un capital diferenciado. Entonces, acá los miembros no van a responder por las obligaciones de la persona jurídica, ¿sí? Excepto los presupuestos que expresamente se prevén en el código. La gracia de otorgar este principio de diferenciación o esta personalidad diferenciada de la cual estamos hablando, que insisto y repito, está en el 143 del Código Civil y Comercial, es otorgarle una subjetivación distinta a los componentes. O sea, que la persona jurídica tenga vida autónoma, independiente de aquellos que la componen. ¿Por qué? Porque disponen de imputaciones diferenciadas. Es decir, yo diferencio un patrimonio y digo, bueno, todas las deudas y todo lo que generemos va a ir a ese patrimonio. Entonces, cuando tengamos alguna deuda, respondemos con eso y no nos afectan a nuestros propios patrimonios personales. Ese es el fin de toda organización. Y además porque nos dimos cuenta a lo largo de la historia que éramos mejor unidos y que llegábamos a fines más amplios uniéndonos que separados. Entonces dijimos, bueno, vos pones 5 pesos, yo pongo 5 pesos, él pone 5 pesos, vos pones 5 pesos, y todos esos 5 pesos hacen un fondo común para llegar a un fin, que ¿cuál sería ahí? No sé, supongamos vender zapatos. Y entonces, ¿cómo lo llamamos? Porque creamos esta persona jurídica para que sea longeva, es decir, para que dure más que las personas que la componen. Y nos vamos a llamar, y ahí surgen los nombres de fantasía, qué sé yo, zapatos felices, ¿sí? Entonces, la persona jurídica tiene esa diferenciación. Como digo siempre, nunca uno va a ver a Coca-Cola caminando por la calle. Yo podré ver al gerente de Coca-Cola en Latinoamérica, al director de Coca-Cola en Córdoba, supongamos. Pero nunca voy a ver a la persona jurídica como una persona física. Están mediados por personas físicas que son representantes de las personas jurídicas. Por lo tanto, la persona jurídica en sus atributos tiene solamente capacidad de derecho, ¿sí? No de ejercicio, porque no puede actuar por sí misma en la vida civil, ¿sí? Siempre actúa a través de sus representantes, que son los individuos que la componen. A su vez también, en cuanto a atributos, la persona jurídica tiene nombre, ¿sí? Que tiene que identificar y diferenciar a esa persona jurídica del resto, y también tiene que tener en el mismo nombre la forma jurídica adoptada, esto que les decía, ¿sí? Zapatos Felices S.A., Zapatos Felices S.C., Sociedad Colectiva, Zapatos Felices S.R.L. ¿Por qué? Porque cuando vayan a sociedades, van a ver que depende qué sociedad yo quiera constituir, depende cuáles son los requisitos formales que me va a pedir la ley, cosa que no está regulada en el Código de Fondo, sino que está regulada en la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, que es la 19.550 y su modificatoria. La persona jurídica, a su vez, puede quebrar, es decir, puede extinguirse, puede terminar su vida, ¿sí? Que si esto es a través de una decisión voluntaria, vamos a decir que la persona jurídica entra en liquidación.
Si yo estoy tratando con una persona jurídica en liquidación, te dice el 151 del código, esto debe estar aclarado en la utilización del nombre. ¿Por qué? Y porque el nombre tiene que satisfacer, dice la doctrina, dicen los manuales, recaudos de ser verdad, ¿sí? De ser algo que me permita a mí diferenciar una persona jurídica de la otra, tiene que ser un nombre nuevo, no puedo repetir el nombre, ¿sí? Porque cuando veamos Hacienda Comercial ahora en un rato, para cerrar esta primera parte de la materia, vamos a ver que el valor llave es algo muy importante, es decir, el prestigio que tiene una persona jurídica como ente de imputación diferenciada es muy importante. Entonces, a lo mejor si yo me meto, vieron que ahora todo se genera a través de las redes sociales, ¿no? Si yo me meto en un Instagram y pienso que estoy comerciando con la tienda que me gusta de ropa y resulta que es otra tienda que usa el mismo nombre, bueno, eso es fraude, ¿sí? El nombre siempre tiene que ser veraz, nuevo, tiene que distinguir una sociedad de otra, tanto respecto de otros nombres como las marcas, nombres de fantasía, ¿sí? O todo lo que tenga que ver con referencias de bienes y servicios prestados, así se relacionan o no con el objeto de la persona jurídica, ¿sí? También está sentado por la jurisprudencia que no debe contener términos o expresiones contrarios a la ley, dice el artículo del código, al orden público o a las buenas costumbres, ni inducir a error sobre la clase o objeto de persona jurídica. Y también cuando yo quiero incluir en el nombre de la persona jurídica nombres de personas humanas, como esto que les decía que pasaba en un primer momento con las sociedades colectivas, requiere obviamente la conformidad de estas personas, que si son miembros de la sociedad se va a presumir, es decir, se va a tener como conforme. Por supuesto, hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Ahora, si la persona se muere, bueno, si la persona se muere, los herederos de esa persona pueden oponerse a que se continúe con el uso de este nombre, si acreditan perjuicios materiales o morales a su familia o a su persona. Y otro atributo de la persona jurídica es el domicilio, ¿sí? Con las precisiones que ya mencioné sobre domicilio real legal y domicilio y sede, que en realidad acá en cuanto a persona jurídica se usa siempre un domicilio que es legal y la sede más que nada. Y el patrimonio. El patrimonio, como les dije, tanto la persona humana como la persona jurídica tienen que sí o sí tener un patrimonio, pero en cuanto a persona jurídica, el patrimonio toma una relevancia mucho mayor. ¿Por qué? Y por esto que yo les decía de la personalidad diferenciada. Va a ser el cúmulo de derechos y obligaciones, de activos y pasivos, de los cuales yo voy a poder obtener las ganancias que tengo, si es que las tengo, ¿sí? Y cuando yo me estoy formando, dice el 154 del código, la persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre bienes que sean bienes registrables. Bien. Ahora, como les mencionaba, en general sabemos que la persona jurídica actúa a través de sus representantes y el 158 del Código dispone 3 estructuras corporativas mínimas para establecer el equilibrio para el funcionamiento regular de una persona jurídica. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos por lo menos que existan 3 cosas, cosa que va a estar determinada en el estatuto, para que nazca una persona jurídica para nuestra ley. Un órgano de gobierno, un órgano de administración y un órgano de fiscalización. ¿Por qué? Porque estos 3 órganos tienen distintas funciones. El órgano de gobierno es aquel que va a representar a la persona jurídica frente al resto de la sociedad. El órgano de administración se va a ocupar de las finanzas y el órgano de fiscalización se va a ocupar de controlar todo lo que tiene que ver con la obligación de seguridad que tenemos dentro de las distintas personas jurídicas que podemos conformar. Esto está establecido hoy en el 158 del Código, cosa que es un avance porque era lo que antes uno lo sacaba y se sabía, digamos, por la ley de sociedades, pero no estaba expresamente en el Código de Bellas. O sea, que se ha regulado esta parte un poco más específicamente, cosa que siempre está bueno, digamos. En este sentido, como dije, tenemos distintas clases de personas jurídicas. Más allá de esta división que les mencionaba al principio, que es en el marco de las sociedades, es decir, aquellas personas jurídicas privadas que tienen ánimo de lucro, que les decía yo, puedo tener distintas tipologías, sociedad colectiva, SRL, sociedad anónima, comanditas por acciones, etcétera, etcétera. Hay una primera gran división que surge del código, que es entre persona jurídica pública y persona jurídica privada. Las personas jurídicas públicas, según el 146, son aquellas
como el Estado, ¿sí? El Estado en todas sus formas, es decir, Estado nacional, Estado provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado municipal, las entidades autárquicas y el resto de las organizaciones que estén constituidas en la República, dice el artículo, a las que el ordenamiento jurídico atribuye este carácter, ¿no? De persona jurídica pública. Los estados extranjeros también, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica, y la Iglesia Católica. Estas están clasificadas como personas jurídicas públicas porque se encargan en su fin o en su objeto, si uno las tiene que ver como a nivel general, ¿no? Como objeto social, de satisfacer necesidades públicas, ¿sí? De satisfacer necesidades públicas. Y tienen proyección a nivel internacional. Por otro lado, tenemos las personas jurídicas que son privadas, es decir, las que están enumeradas en el 148, como yo les decía, las sociedades, dentro de las cuales tenemos distintas tipologías antes mencionadas, que tienen la característica de tener ánimo de lucro, las asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, que no tienen ánimo de lucro, ¿sí? Esa sería la diferencia entre unas y otras, más allá de que, por supuesto, tienen diferencias a nivel registral y demás. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, que no sean la Iglesia Católica, ¿no? Que es la religión oficial del Estado, las mutuales, las cooperativas y nuevas figuras que han sido incorporadas con esta reforma del Código, esta nueva sanción del Código en 2015, que es el consorcio de propiedad horizontal, es decir, el consorcio de propietarios de los edificios. Bueno, hoy en día tienen personalidad jurídica, ¿sí? Es una persona jurídica privada, luego de muchas discusiones. Está acá en el 148, en esta enumeración no taxativa. Y por último, un último inciso que te dice toda otra persona contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, que no nos vamos a limitar solamente a estas, sino que pueden surgir más en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? Insisto, ¿cuál es la diferencia entre una persona jurídica pública y una persona jurídica privada? Que las públicas se encargan de satisfacer necesidades públicas, ¿sí? Vamos a tener relaciones de subordinación, ¿sí? El Estado siempre va a estar por encima del particular, más allá de que, como dije al principio de esta clase, tenemos siempre relaciones de coordinación, pero en general el Estado siempre nos impone cuestiones, ¿sí? Cuestiones que nosotros tenemos que acatar por ser el hecho del príncipe, ¿no? Como se le denomina. Y después, por otro lado, personas jurídicas privadas que se diferencian en cuanto a si tienen ánimo de lucro o no. Ahora sí, ya pasando a el otro elemento que hay que considerar, más allá de la persona en esta materia, tenemos que hablar de el objeto del derecho privado. Y el objeto, en ese caso, puede ser tanto un bien como una cosa. Sabemos que los bienes son todas cosas susceptibles de valor, ¿no es cierto? Y que las cosas se clasifican, ahí les puse los distintos artículos al lado de las clasificaciones, en nuestro código de diversas maneras. En este sentido, podemos decir que las cosas pueden ser muebles o inmuebles, ¿sí? Según si se puedan trasladar, son muebles, que a su vez, si se registran porque tienen valor económico, son muebles registrables. Ejemplo, automotores, motos, autos, lanchas, caballos de carrera pura sangre, ¿sí? O inmuebles, es decir, aquellos que están adheridos al suelo y que no pueden trasladarse, ¿sí? Casas, edificios, etc. A su vez podemos decir que las cosas pueden ser divisibles o indivisibles, ¿sí? Que diferenciación que está en el 228 del código, según yo pueda dividir la cosa no solo a nivel material, sino a nivel económico funcional, es decir, la divisibilidad es un criterio jurídico también, no solamente económico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Y porque yo puedo dividir una vaca, ahora quiero ver qué es lo que necesito yo de la vaca. Si vos querés la carne y yo quiero el cuero, estamos de acuerdo en que es divisible. Ahora, si los dos queremos que la vaca nos produzca leche, no nos va a servir de nada matar a la vaca y dividir a la vaca, ¿sí? Entonces, esta divisibilidad o indivisibilidad no solamente va a tener que ver con la calidad del objeto, sino con su oportunidad práctica o el momento del cual nosotros podamos decir, bueno, esto nos sirve o no nos sirve, ¿sí? Una cuestión que va a ser dirimida también en el caso del cual estemos hablando.
También tenemos cosas que pueden ser principales y accesorias. En el 229 sabemos que lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal. En este sentido, podemos hablar de que los frutos también son cosas accesorias por excelencia, ¿sí? Los frutos y productos que están en el 233, los frutos son aquellos que pueden dividirse a su vez en naturales o frutos civiles. Los frutos naturales son aquellos que se desprenden sin alterar la sustancia de una cosa principal. Ejemplo, un árbol que da frutas, un árbol de durazno me da duraznos naturalmente, fruto natural. Que a su vez ese fruto natural puede estar mediado por la técnica. A lo mejor yo hago de este durazno una mermelada de durazno, ese va a ser un fruto industrial, ¿sí? Y a su vez yo puedo generar ganancia con esta mermelada de durazno y la puedo vender a cierto precio. Y voy a tener una ganancia. Esa ganancia se va a llamar ya no fruto industrial, sino fruto civil, ¿sí? Es decir, toda ganancia o renta de vengada de, ejemplo, alquiler de cosas o venta de cosas se llama fruto civil o producto. Después tenemos cosas que pueden ser fungibles y no fungibles, 232 del código, según yo la puedo intercambiar por otra cosa de igual calidad y cantidad, ¿sí? Ejemplo de cosa fungible o intercambiable, todo lo que surge de la naturaleza en su mayoría, como el trigo, ¿sí? Ejemplo de cosa fungible por excelencia, el dinero. Si yo tengo un billete de 100 pesos y vos tenés un billete de 100 pesos y yo te doy el mío, vos me das el tuyo, son exactamente igual y valen lo mismo, ¿sí? Y no fungibles son aquellas que tienen distintas calidades y que no se pueden intercambiar entre sí. Esa diferenciación está en el 232. Y después tenemos cosas que pueden estar, consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que en general se dice se extinguen con el primer uso. Ejemplo, el fósforo, yo lo uso una vez, no lo puedo volver a usar, ¿sí? Y las no consumibles son aquellas que están destinadas a utilizarse más de una vez, más allá de que uno pueda ver que se deprecian a lo largo del tiempo, ¿no? Cosa que también puede suceder, por supuesto. Diferenciación que está en el 231. Y después tenemos las cosas, según el 234, que están dentro o fuera del comercio. Dentro o fuera del comercio, que es una decisión del legislador, ¿sí? Una decisión del código, donde uno puede decir, bueno, con esto se puede comerciar y con esto no. Yo no voy a poder comerciar con el cuerpo humano, ¿sí? No voy a poder comerciar con personas vivas, o sea, la trata de personas es un delito, ¿sí? No voy a poder comerciar con mi honor, no voy a poder comerciar con mi nombre, ¿sí? Entonces, generalmente todos los atributos de las personas son cosas que están fuera del comercio. Y después voy a tener bienes según la capacidad que se tenga de poder registrar esto o no registrar, bienes registrables y no registrables. Como regla, todos los inmuebles son registrables y se tiene que matricular en el registro de la propiedad, en el caso de los inmuebles, de la propiedad del inmueble, a menos que yo tenga una cosa que pertenezca al dominio público. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen al dominio público? Aquellas que son de uso y goce colectivo, pero que pertenecen al Estado. Esas cosas están fuera del comercio. Ejemplo, una calle, un puente, una plaza, ¿sí? Por regla, las cosas muebles, es decir, aquellas cosas que se pueden trasladar, ejemplo, un vaso, un plato, una lámpara, una computadora, ¿sí? No son registrables, pero hay ciertas cosas muebles, como decía anteriormente, de cierto valor, a los cuales el ordenamiento impone su registración, como en el caso de los automotores, de las lanchas, de los buques, etc. También existen derechos registrables, ¿sí? Como lo son los derechos de marca y patente, señales, derechos intelectuales. Si yo hago un libro, voy a tener todo el derecho del mundo de ir a registrar ese libro para que esa autoría de ese libro me dé a mí mis ganancias, ¿sí? Eso en cuanto a bienes registrables y no registrables. Y en cuanto a los bienes, como les decía, fuera del comercio, el 234 te establece que están fuera del comercio los bienes cuya transmisión está expresamente prohibida por la ley, por actos jurídicos, en cuanto este código permita tales prohibiciones, ¿no? Como yo les decía, que no se va a poder comerciar en cuanto a bienes que pertenezcan a atributos de la persona. Y los bienes del dominio público que pueden pertenecer al Estado, tanto a nivel público del Estado, como esto que les decía de las calles, de las plazas, ¿sí? Son bienes en general muebles e inmuebles, afectados a una categoría especial, dice el 235, porque están destinados a la satisfacción de ciertas necesidades de utilidad general y librados al uso público, o sea, satisfacen necesidades públicas en general gratuitamente, ¿no? Y el Estado es el titular de esta plaza, de esta calle, de esta escuela pública. Y después tenemos bienes del dominio privado del Estado, que están
enumerados en el 236, y que son específicamente ya inmuebles que carecen de dueño, ejemplo, herencias vacantes. Si una persona se muere y no tiene herederos y no deja a nadie su herencia, bueno, eso pertenece al Estado por defecto, ¿sí? La toma el Estado luego de un procedimiento y como bien privado del Estado. También otro bien privado del Estado son las minas, ¿sí? Las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas y demás. Son bienes inmuebles que pertenecen al Estado, cosa que no solamente está en este 236 del Código Civil y Comercial, sino que también está en el artículo 7 del Código Minero. Los lagos que no sean navegables, que carecen de dueño, o las cosas muebles de dueño desconocido, que no sean abandonadas, ¿sí? Salvo los tesoros, porque cuando uno, esto lo vemos en derechos reales, cuando uno descubre un tesoro, tiene el derecho de descubridor y demás. Entonces, en ese caso, no. Si no estamos hablando de esto, si hablamos de muebles de dueño desconocido que no se abandonaron, son bienes de dominio privado del Estado, según este 236 en esta enumeración. Que tampoco es taxativa, porque el último inciso también te dice todos los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título. Es decir, yo le puedo donar algo o legar algo voluntariamente al Estado y eso va a pasar a ser dominio privado del Estado porque yo ejercí mi derecho de donación. Y finalmente tenemos los bienes de los particulares en el 238, que son bienes que no son del Estado nacional ni provincial, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni del municipio, que son de personas particulares, más allá de que estas personas tengan o no derechos sobre ellos, ¿sí? Y que son bienes que nos pertenecen. Si yo, por ejemplo, si compré la computadora que en este momento estoy usando para dar esta clase, y esta cosa es mía, ¿sí? Es un bien particular. Y después tenemos bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, que ya es lo último para agotar este punto en este repaso del objeto, que son los derechos individuales, mejor dicho, que son derechos que hay que diferenciar. Por un lado tenemos derechos individuales ejercidos por el titular de ese derecho, y por el otro lado tenemos derechos de incidencia colectiva, ¿no? Los derechos de incidencia colectiva son aquellos que tienen por objeto bienes colectivos, porque son aquellos derechos que pertenecen a todos, ¿sí? Ejemplo, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado, ¿sí? Estos derechos son ejercidos por el defensor del pueblo, asociaciones que concentran su interés en esto, como las ONGs, y también por el afectado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ir e incoar una demanda contra una empresa que veo que está contaminando el medio ambiente, sí puedo, pero yo no soy ni defensora del pueblo, ni formo parte de una ONG. Bueno, diré que soy afectada. ¿Por qué afectada? Porque hay que hacer una diferenciación entre el concepto de afectado y damnificado. El afectado es aquel que no ve las consecuencias directamente en su persona, pero que sabe que esas consecuencias se pueden proyectar en su órbita. En cambio, el damnificado es lo que se conoce como damnificado directo, es decir, yo veo que están tirando basura en el terreno de mi vecina, y eso afecta al terreno de mi vecina, pero afecta al medio ambiente. ¿Quién es la damnificada acá? Mi vecina, porque es su terreno. Pero yo soy afectada, porque el medio ambiente es de todos, ¿sí? Entonces, tanto damnificado directo como afectado, como ONGs, como defensor del pueblo, son los titulares, en definitiva, toda la sociedad somos los titulares de derechos de incidencia colectiva o bienes colectivos como el medio ambiente. Bien, y por último, para agotar este punto del objeto, también hay una parte de la materia que te habla de lo que tiene que ver con la hacienda comercial, que es el sustrato material de la empresa. ¿Sí? Así como dijimos que teníamos un elemento material de la persona, también tenemos un elemento material de la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque consiste la hacienda comercial como concepto, ¿no? Siguiendo a Romero, en un conjunto de bienes que son diferentes, que son heterogéneos, que se vinculan unos con otros, que son interdependientes, o sea, que dependen los unos de los otros para funcionar, y que esta interdependencia funcional y esta vinculación está establecida por el empresario a través de una organización. Organización que representa una unidad económica y administrativa, que está destinada a utilizar medios económicos y jurídicos para una finalidad específica,
generalmente en el marco de ciertas personalidades jurídicas, ¿no? O sea, en general, cuando hablamos de hacienda comercial, estamos hablando de empresas o estamos hablando de fondos de comercio, así que es lo mismo, que están organizados bajo el régimen de distintas personalidades, como puede ser una sociedad colectiva, SRL, SA, etcétera, etcétera. Esta hacienda comercial tiene distintos elementos, uno de los más preguntados en los finales, atento a que esto es una síntesis y estoy tratando de mencionar lo más importante, ¿no? Es el valor llave, ¿sí? El valor llave y la clientela. El valor llave y la clientela son elementos inmateriales o subjetivos de la hacienda comercial, que se preguntan siempre porque no es algo que surja de la materialidad, es decir, no surge de un libro, por ejemplo, de debe haber, donde me dice cuáles son las ganancias, sino que es el prestigio de la empresa, ¿sí? Prestigio que se construye a lo largo de los años y que hace que yo tenga una clientela, es decir, personas estables que vienen a comprar a mi hacienda comercial, a mi comercio, ¿sí? Eso es lo que le da el valor llave a esta hacienda comercial, que es lo que hace que las ventas de fondos de comercio en general tengan en algunos rubros sumas exorbitantes, que uno dice, bueno, ¿por qué yo voy a comprar este comercio y me sale más caro que este? Y es por el valor llave, ¿sí? Porque sabemos que no es lo mismo vender una hacienda comercial o un fondo de comercio que recién empezó que vender un fondo de comercio de 50 años que tiene una clientela bárbara, ¿no? Que por supuesto esto tiene un alias, es decir, un riesgo. A lo mejor yo lo compro y no me vienen a comprar la misma persona. Pero bueno, hace el prestigio de la hacienda comercial, como dije, como valor inmaterial que se utiliza para darle valor al fondo de comercio o a esta empresa a nivel conceptual. Bien, llegamos a la segunda parte de esta materia. A ver si las chicas me dicen si se escucha bien. A ver. Ahí estamos. ¿Qué tiene que ver con la teoría del acto jurídico? Esta teoría del acto jurídico, yo digo que es la segunda parte porque me estoy basando en el programa, ¿no es cierto? Acá estaríamos en lo que es bolilla 8 ya. Surge del artículo 259 cuando te dice que el acto jurídico es un acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas, ¿no? Esta teoría del acto jurídico surge de diferenciar en un primer momento que tenemos por un lado hechos, por el otro lado actos, ¿sí? Y que a su vez dentro del acto, ese acto, para ser jurídico, es decir, para tener consecuencias jurídicas, tiene que tener finalidades jurídicas. Esta finalidad que menciona el 259 como adquirir, modificar o extinguir relaciones o situaciones a nivel jurídico. A su vez, este acto jurídico tiene que ser lícito, es decir, no contrario a la moral ni buenas costumbres ni a la letra de la ley, y tiene que ser voluntario, o sea que la voluntad es un elemento súper importante de este tema. Ahora, como dije, nosotros tenemos tanto actos jurídicos como hechos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia? El 237 te dice que el hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce este nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Fíjense, como acá hablamos de acontecimiento, ¿no? O sea, necesito una norma que me otorgue relevancia para producir efectos jurídicos, ¿sí? No como el acto jurídico. Ahora, todo surge de esta noción de hecho jurídico, donde hay que diferenciar, por un lado, el hecho natural, ¿sí? Que no produce consecuencias jurídicas, como por ejemplo una tormenta, ¿sí? Un tsunami. Por el otro lado, los hechos jurídicos, ¿sí? Hechos que generen, como dije recién, situaciones o extinciones o modificaciones a nivel jurídico. Ahí es cuando nosotros le tenemos que agregar a este hecho, que tiene que ser jurídico, un elemento más para que sea un acto jurídico, que es la voluntariedad, ¿sí? O lo que se conoce como acto voluntario. Según el 260, el acto voluntario es el ejecutado con 3 elementos particulares que hay que tener en cuenta, que yo siempre como ayuda de memoria utilizo la D, la I y la L, que es DIL, ¿sí? El ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. El discernimiento tiene que ver con diferenciar el bien del mal, lo lícito de lo ilícito, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Poder tener conciencia
de lo que realizo, de mis acciones. La intención sería la determinación en orden de un fin, es decir, qué es lo que yo pretendo realizar con mis acciones. Y la libertad es el poder de conciencia y voluntad, ¿sí? Es decir, yo no estar coaccionado, que nadie me esté obligando a hacer nada. Tanto el discernimiento como la intención como la libertad son los elementos, 3 elementos que sí o sí tienen que estar para que el acto sea un acto voluntario, que a su vez se tiene que manifestar de manera exteriorizada, es decir, debe haber un hecho que exteriorice mi voluntad, porque yo puedo tener estos 3 elementos internos, discernimiento, intención, libertad, pero no manifestarlo, y como sabemos, nadie nos puede juzgar por todo lo que quede en nuestro fuero interno. Yo tengo que generar una manifestación, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, hay que diferenciar qué es lo que pasa con cada elemento en cuanto a los vicios que pueden tener, ¿sí? Vicios que van a generar, según la gravedad del vicio, que el acto sea nulo o que sea anulable, es decir, nulo de nulidad absoluta, cuando el vicio es grave, es decir, que lo que hacemos es como si el acto nunca hubiera existido, ¿sí? Retrotraer todo a un primer momento, como si este acto no existiera. Y por el otro lado, vamos a tener también actos que a lo mejor no tienen un vicio tan grave y que son anulables, ¿sí? Es decir, que necesitamos que voluntariamente las personas consideren que eso es anulable o no, y que la otra parte en un juicio acuse la negligencia de la contraria, es decir, que diga, mire, señor juez, este acto es anulable. En general, cuando hablamos de afectaciones a estos elementos, tenemos que diferenciar. Una cosa es afectar al discernimiento, que va a ser siempre que el acto sea nulo, ¿sí? De nulidad absoluta, y vamos a hablar de que el acto es involuntario. Otra cosa es afectar a la intención, ahí vamos a hablar de los errores, ¿sí? Vamos a hablar de error que puede ser de hecho, de cálculo o en la declaración. Y otra cosa es afectar a la libertad. Que afectar a la libertad es lo que se conoce como coaccionar, es decir, ejercer violencia, ¿sí? Vamos a hablar de la violencia como vicio de la voluntad, que puede ser tanto una violencia física como la fuerza, o la intimidación, lo que se conoce como violencia absoluta, aviso absoluta o violencia moral, ¿no? Pero vamos por partes. Los actos involuntarios son aquellos que son llevados a cabo por una persona que está privada de la razón. Y después tenemos 2 presunciones, iure de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario, que hace nuestro derecho, que es creer que los actos ilícitos de menores de 10 años o lícitos de menores de 13 años son actos involuntarios. ¿Por qué? Porque consideramos a nivel legal que no tienen el grado de madurez suficiente como para que su consentimiento, su discernimiento en este caso sea válido, ¿sí? Insisto, presunción iure de iure. Después tenemos errores como vicio de la voluntad, de la intención, como dije, error de hecho, que puede ser el error en una situación, es decir, ejemplo, yo pienso que vos me donaste algo, en realidad me lo vendiste. Error de cálculo, si yo pienso que te tenía que dar 100 pesos si eran $100, o pienso que te tenía que dar 200 pesos si eran 100 pesos. Y error en la declaración, es decir, que yo declaré algo distinto a lo que yo en realidad quería, ¿sí? Y después tenemos, como decía, la violencia que afecta a la libertad como vicio de la voluntad, donde yo estoy amenazando a alguien, eso sería la violencia moral o vicio absoluta, a través de la intimidación. Si te amenazo y hago que vos con esa amenaza actúes de una manera contraria a la que querías, o lo que es lo mismo que no actúes voluntariamente. Otra cosa que puedo hacer es ejercer directamente la fuerza, ¿sí? Que yo te obligue a través de la fuerza. En cuanto al error, hay que tener en cuenta que el error, se discutió, digamos, si el error podía ser de derecho o de hecho, ¿sí? O como decía, error de cálculo de la declaración. En cuanto al error de derecho, podemos decir que nadie puede aludir al desconocimiento del derecho porque tenemos un principio que es que el derecho se presume conocido por todos. Por lo tanto, en este sentido, sabemos que como el derecho se presume conocido por todos, no podemos decir que nos vamos a excusar diciendo, bueno, no, yo no sabía que había un artículo o que esto era ilegal. No se puede. Si el error de derecho basados en este principio de seguridad jurídica no excusa, ¿sí? Después tenemos otro error, que es el error de hecho, ¿sí? El error de hecho tiene que ver con error en la circunstancia, ¿sí?
ya no en la norma, sino en lo que está sucediendo. Y esto puede recaer sobre el acto mismo y su contenido. Es decir, yo me puedo equivocar en la naturaleza del acto, como les decía, yo creo que estoy celebrando una venta y en realidad es una donación. En el objeto del acto, yo pienso que vos me vas a dar un jarrón de cristal y el jarrón es de plástico. En la persona con quien contrato, pienso que voy a comprarle a Juancito y en realidad es a Pedrito. O respecto de la causa, a lo mejor yo creo que vos querés contratar conmigo porque yo soy una persona confiable y a lo mejor no, capaz que vos querés contratar conmigo por el precio. ¿Sí? Este error de hecho es el error que excusa, es decir, es el error que yo puedo alegar en un juicio para poder hacer valer esto y decir, no, bueno, yo me equivoqué, este acto por lo tanto es un acto nulo, ¿sí? Un acto que como acto nulo no posee efectos propios. Y también tenemos dos tipos de errores de hecho en específico, uno que es el error de cálculo, que no invalida el acto a menos que haya sido determinante de la voluntad. Sí, en general, ¿por qué decimos que no invalida el acto? Porque recordemos que cuando hablamos de error, siempre lo que tratamos de hacer es que este error genere que el acto sea nulo, ¿sí? O que sea considerado involuntario, como venimos diciendo. Entonces, si yo tengo un error de cálculo, y si yo en ese cálculo habíamos dicho que yo te tenía que pagar 500 pesos, y yo estoy contratando con vos, es decir, es determinante de mi voluntad, porque sale 500 pesos y me saldría 600, ya no contrato, podemos llegar a generar que este error de cálculo devenga en una nulidad. Pero en general eso no pasa, lo que se procede es a la rectificación, es decir, decimos, mira, no, hicimos mal el cálculo, en realidad es tanto, ¿sí? De más o de menos. Se rectifica, se hace valer nuevamente en un acta y continuamos para adelante. Y el último tipo de error que habíamos mencionado es el que está en el artículo 270, ¿no? Que si se quiere es el más importante. Se me fue la diapositiva, ahí está. ¿Qué es el error en la declaración? Como decíamos, nosotros necesitamos no solamente discernimiento, intención y libertad, sino también manifestar esto adecuadamente, es decir, yo no tengo por qué presumir conocer lo que la otra persona piensa, por lo tanto yo me voy a valer siempre de la declaración de esa persona. En este marco, la manifestación de la voluntad es el otro elemento que tenemos que ver como elemento externo de esta figura o esta teoría que estamos viendo de la teoría del acto jurídico. Por lo tanto, en este marco veíamos el 1260 como acto voluntario y el 1268 te dice que los actos pueden exteriorizarse de diversas maneras. Yo puedo exteriorizar el acto oralmente, ¿sí? Por escrito, por signos inequívocos, ¿sí? Como hacer así, pulgar para arriba, pulgar para abajo, sonreír, pedir la cuenta, ¿sí? Signos que de manera indubitada a mí me dicen, a pesar de que no me estoy expresando ni por escrito ni oralmente, que yo quiero concertar un acto con otra persona. O directamente de forma tácita cuando ejecuto un hecho material. Si yo te digo, mira, te voy a dar una mercadería, vos decime si te parece bien el precio, yo te voy a llevar la mercadería, vos me la aceptás, se entiende que estás ejecutando ese acto a través del hecho material de recibirme esa mercadería. Ahora, en cuanto a esta manifestación de voluntad, más allá de las distintas maneras, también hay algo que es bastante importante, que es el tema del silencio. Vieron que en general hay como una regla a nivel lego, a nivel vulgar, ¿no? Que te dice que el que calla nada dice. Bueno, nosotros, que el que calla, lo tengo tan incorporado, que el que calla otorga. Bueno, nosotros no decimos en el derecho que el que calla otorga, ¿sí? Sino que decimos todo lo contrario, el que calla nada dice. ¿Por qué? Porque el silencio no es considerado para nuestro derecho como una manifestación de voluntad, ¿sí? Excepto que tenga el deber de expedirse, es decir, que la ley expresamente le atribuye al silencio un sentido que en general es el sentido de la negativa. Pero como regla a nuestro derecho, o sea, a nivel jurídico, lo que decimos es, si yo no digo nada, no estoy expresando nada, ¿sí? Distinto a esto que yo decía recién de la manifestación tácita de la voluntad, que es cuando yo tengo ciertos actos por los cuales se me puede conceder con certidumbre un cierto valor, una cierta intención, ¿sí? Esta manifestación tácita no va a tener valor cuando la ley exija una manifestación expresa de voluntad. Ejemplo, y en el casamiento. Yo en el casamiento tengo que decir sí, acepto. No puedo no decir nada, ¿sí? Bien. En cuanto a los vicios de la voluntad, tenemos distintas formas de manifestar estos vicios en distintas acciones. En este sentido, podemos decir que yo
genero una acción cuando modifico el mundo exterior y una omisión cuando no realizo aquello que a mí la ley me pide que realice, ¿sí? Entonces, tanto acción como omisión va a tener los mismos efectos, ¿sí? Cuando la acción se realiza con dolo, es decir, con intención y voluntad, decimos que hay acción dolosa. En el término del 271, como aviso de la voluntad, es decir, toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia, maquinación que se emplee para la celebración del acto, dice el código, es decir, todo lo que yo realice a propósito, en una palabra, ¿sí? La omisión dolosa, es decir, cuando yo no realizo algo que tenía que ejecutar, que también es con intención y voluntad, es decir, a propósito, ¿no? Tiene los mismos efectos cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia o ocultación. Es decir, por eso que yo omití, generé una consecuencia disvaliosa para alguien que a mí me beneficie. ¿Cuáles son las condiciones para que haya acción dolosa o omisión dolosa y para que estos vicios de la voluntad se encuentren, digamos, generando un acto que puede ser anulable o que en su mayoría, como dije recién hace un rato, es nulo? Estos vicios tienen que ser graves, tienen que ser la causa determinante de la voluntad provocar un daño importante y no tiene que existir dolo de ambas partes. ¿Por qué? Porque si existe dolo de ambas partes, sería como alegar tu propia torpeza, es decir, yo lo hice para perjudicarte y vos quisiste perjudicarme a mí. Entonces ese dolo se dice que se cancela mutuamente. En este sentido hay que diferenciar en los términos del artículo 272 y 273 el dolo esencial del dolo incidental. El dolo esencial, según el 272, es esencial y causa la nulidad de actos si es grave, es determinante de la voluntad, causa daño importante y no ha habido por ambas partes, como dije recién. Y el dolo incidental no es determinante de la voluntad, o sea que no invalida o no afecta la validez del acto. Y esa es la diferencia entre uno y el otro. Prosiguiendo con estos vicios de la voluntad, también dijimos que teníamos como afectación de la libertad a la violencia, que está definida en los términos del Código Civil como la fuerza irresistible y las amenazas, en esto que yo les decía, ¿no? Que yo puedo ejercer fuerza sobre vos, como acá vemos a Homero apretando el cuello de Bart, o puedo amenazarte, ¿no? Como hay tabla, ¿no? O sea, yo no te hago nada, pero te amenazo. Tanto la fuerza irresistible como las amenazas son dos tipos de violencia que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puede contrarrestar o evitar en la persona o bienes, ¿no? De parte de un tercero, que causan, por lo tanto, la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas tiene que ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las circunstancias del caso, ¿no? Obviamente, esto es objeto de prueba en juicio. Y con eso terminaríamos con lo que son los vicios de la voluntad, para pasar a otro tema importante, que son las condiciones de validez del acto jurídico, ¿no? En cuanto a estas condiciones, aquellas pueden ser relativas al sujeto, tiene que tener voluntad y capacidad en los términos que vimos anteriormente. Relativas al objeto, tiene que ser posible materialmente y jurídicamente. Lícito, no ser contrario a la moral, ni a las buenas costumbres, ni al orden público, ni lesivo a los derechos ajenos o de la dignidad humana. Eso también en cuanto a todo lo que vimos de objeto. Relativas a la causa, tiene que ser autorizado por la ley y motivos lícitos. Y relativas a la forma, en ese sentido tenemos que diferenciar cuando hay libertad de formas o cuando los actos son formales. Ya vamos a decir algunas cosas en cuanto a eso. En este sentido, con respecto a estas condiciones de validez del acto jurídico, tenemos dos tipos de condiciones, una condición suspensiva y otra condición resolutoria, que es una modalidad del acto jurídico, ¿no? En general, nosotros decimos que los actos jurídicos son simples, es decir, que no tienen modalidades, o sea, que no tienen nada añadido, que no tienen elementos accidentales, como se les dice, como también lo van a ver en privados o obligaciones. Estos elementos accidentales son elementos que pueden o no estar, pero que si están generan consecuencias jurídicas muy importantes. En cuanto a son tres, la condición, el cargo y el plazo. En cuanto a la condición, dijimos, puede ser suspensiva o resolutoria. Suspensiva si yo supedito, ¿sí?, la generación de un acto jurídico a algo, a un hecho futuro e incierto, del cual depende que este acto se genere. Es decir, yo te digo, te dono mi biblioteca si te recibís de abogado, si esa es una condición suspensiva.
no te la voy a donar, o sea, suspendo esta donación hasta que vos te recibas, hasta que se produzca este hecho futuro incierto, ¿sí? Futuro incierto, ¿por qué? Porque sabemos que en algún momento te vas a recibir, pero no sabemos cuándo, ¿sí? Distinto es que yo plantee esta condición como modalidad del acto jurídico de manera resolutoria, es decir, al revés, que yo digo, te dono mi biblioteca hasta que te recibas de abogado, es decir, resuelvo, resolutoria en cuanto a resolver, en cuanto a terminar, en cuanto a finalizar, ¿no? Resuelvo esta donación de la biblioteca, o sea, la vuelvo para atrás, o sea, me devolvés la biblioteca hasta el día que te recibas, ¿sí? Hecho futuro incierto. Eso en cuanto a la condición. Después tenemos, como dije, otros elementos accidentales como es el cargo o también denominado modo, lo pueden encontrar así, que según el 354 es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. En general, ¿dónde vemos los cargos o los modos? En las donaciones, que se llaman donaciones con cargo. Acá voy a hacer un paréntesis porque ustedes todavía no vieron contratos, que es privado 3, entonces voy a definir lo que es la donación, que es un contrato a título gratuito, donde yo ejerzo una liberalidad, es decir, te doy a vos algo, le doy a una persona algo, sin contraprestación a cambio, por eso es a título gratuito. La donación es una donación simple, ¿no? Después hay otras cosas más para decir, pero eso ya tiene que ver con otras materias. La donación con cargo o modo significa, yo te dono algo, te dono mi biblioteca, pero te voy a imponer un cargo, ¿sí? Es decir, ejemplo, que vos con esa biblioteca, no sé, le des clase a todos los niños del barrio, ejemplo, o que yo te dono todo mi patrimonio, pero vas a tener que hacer una estatua en oro macizo de mi cara en el patio, ¿sí? Eso es la donación con cargo, ese es el cargo, ¿no? Una obligación que es accesoria de algo principal, ¿sí? Que yo te doy, que se la impongo a este adquirente, en este caso del derecho de esta herencia. Y después tenemos el plazo, que el plazo es una fecha cierta por la que eventualmente tiene que ver con el nivel temporal, ¿no? De mi obligación, o sea, dilata en el tiempo los efectos del acto jurídico. Es una fecha que en general es una fecha cierta por la que el plazo se va a cumplir. Ahora bien, el acto jurídico también tiene que ver, o tiene ciertas partes, ¿sí? Por un lado, quien otorga a nombre propio, es decir, en este caso APU, ¿no? Y por otro lado, quien manifiesta la voluntad contractual en un contrato, en este caso, especie de acto jurídico, ¿no? Que sería una compraventa, CABART, ¿sí? Que le dice, mira, yo quiero esto, y APU que dice, bueno, sí, te lo doy, dame tanto. Pero el acto jurídico se puede clasificar de distintas maneras, ¿sí? Según sus efectos, puede surtir efectos mortis causa, es decir, una vez que yo ya esté muerto, especies de acto jurídico, ejemplo, los testamentos, ¿sí? Tanto a nivel universal como singular. Singular cuando yo dono no todo mi patrimonio, sino una parte de este, ejemplo, los legados, ¿sí? O entre vivos, ejemplo, contratos, compraventas, permutas, donaciones, etc. También yo puedo tener actos jurídicos que según si hay una sola parte sea unilateral, si hay más de una sea bilateral o plurilateral, que sean constitutivos, es decir, que generen ciertas realidades jurídicas, como por ejemplo constitutivos de un estado de familia o patrimoniales, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si yo me caso, ese es un acto jurídico constitutivo entre vivo, ¿sí? Familiar, y también tiene su faz patrimonial. ¿Por qué? Y porque yo sé que además de casarme, también estoy generando una comunidad de bienes, ¿no? En lo que se denomina sociedad conyugal. Y después tengo actos jurídicos declarativos, donde yo no estoy constituyendo una realidad, sino que estoy declarando algo que ya existía con anterioridad. Ejemplo, la declaración de incapacidad de una persona. También voy a tener, como decía, actos entre vivos o actos de última voluntad, actos que sean puros o actos modales. Modales son aquellos que tienen estos elementos que veíamos recién accidentales, ¿no? Plazo, modo o condición. Según su fin, el acto jurídico puede tener como fin una contraprestación mutua, ¿sí? Que en ese caso vamos a decir que son onerosos o que son gratuitos, ¿sí? Cuando no la tienen, cuando son actos de simple liberalidad. A su vez, los actos pueden ser positivos o negativos o pueden ser formales o no formales. En este caso, cuando son formales, esa formalidad puede ser solemne, que son aquellos actos que cuando yo no cumplo alguna de las formalidades el acto es nulo, o no solemne, en general todos los actos que nosotros tenemos regulados a nivel Código Civil, o por lo menos lo que vemos en esta materia, son no formales o formales no solemnes.
y actos no formales, cuando no hay una formalidad impuesta por el derecho. Esa es como una división rápida, digamos, de las distintas clasificaciones del acto jurídico. Y después también tenemos el tema de la interpretación. Ahí está. De la interpretación, que se puede diferenciar de distintas maneras. Y en general, cuando yo interpreto, lo que estoy haciendo es dotar de sentido, en este caso al derecho, y en este caso a las oraciones, porque sabemos que el derecho se compone de normas, y que las normas se expresan en enunciados jurídicos, en oraciones, ¿sí? Esta interpretación puede ser subjetiva, puede ser objetiva. Cuando hablamos de interpretación subjetiva, va a depender de la voluntad y las partes y el principio de buena fe, principio que hoy está en el artículo 9 del Código Civil y Comercial, que te dice que los derechos deben ser ejercidos siempre de buena fe, interpretarse de buena fe. Y la buena fe está definida más específicamente, ¿no?, en el 961, en la parte de los contratos, cuando te dice lo mismo, o sea, en el artículo 9 vemos a la buena fe en su faz general, y en el artículo 961 en su faz específica de los contratos, pero se proyecta en todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué te dice 961? Te dice: los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, obligan no solo al que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, o sea, en los contratos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado a un contratante cuidadoso y previsor. O sea, siempre hablamos de interpretación subjetiva cuando tenemos en cuenta ciertos criterios. No solamente esta buena fe, sino también el contexto, el sentido literal de las palabras, la intención de las partes, ¿sí? Básicamente tratar de ser una persona decente y previsora y diligente y cuidadosa con el otro, ¿no? Después también puedo tener una interpretación objetiva, que en la interpretación objetiva tenemos dos principios a considerar. Uno es el principio de conservación, que básicamente lo que te dice es que siempre en caso de duda vamos a tratar de conservar el negocio jurídico, ¿sí?, o lo que también se llama favor negotis, ¿sí?, a favor del negocio. Y la protección de la confianza, ¿sí? Siempre vamos a tratar de proteger la confianza de las partes, ¿sí?, estar en un ámbito de confianza para contratar. Eso en cuanto a la interpretación, o lo más importante. Y después tenemos del 284 al 288 del Código todo lo que tiene que ver con la forma y prueba de los actos jurídicos. En este sentido, como dijimos, podemos clasificar a los actos según si la ley exige o no una determinada forma para que estén expresados, en formales o no formales. Los formales eran aquellos cuya validez dependía de que su celebración se realizara bajo cierta forma impuesta por la ley. Ejemplo, el matrimonio, ¿sí? Necesitamos 2 testigos de cada parte, decir sí acepto, firmar ciertas cuestiones, que ambas personas sean mayor de edad y que si no estén emancipados por matrimonio, que es la única emancipación que queda, ¿no?, a los 16 años con autorización judicial, etcétera, etcétera, varias cuestiones, ¿no? Y los no formales, que son aquellos actos que no requieren de formalidad específica. Dentro de los actos formales, a su vez, se puede subclasificar en actos de solemnidad absoluta, relativa o formales no solemnes. Los actos de solemnidad absoluta son aquellos que, si se incumplen, trae aparejada su nulidad y los priva de cualquier efecto jurídico. Los de solemnidad relativa son aquellos en los cuales, si la forma se omite, o sea, no se cumple, el acto no va a producir efectos propios, pero sí va a poder tener otros efectos residuales si la ley lo permite, ¿no? Y los formales no solemnes son aquellos en los que la forma es irrelevante para la existencia del acto, pero no para su prueba. O sea, que pueden celebrarse por cualquier forma, pero solo podrán celebrarse por un medio determinado para poder probarse en un juicio. Esto que les decía al principio de la clase, cuando veíamos en las primeras diapositivas el tema de las actas, ¿no?, las partidas. En general, rige la libertad de formas y solo cuando la ley expresamente lo establezca se va a exigir el cumplimiento de determinada formalidad. Ese es el principio general en esta cuestión, que está explicado en el 284 del Código Civil y Comercial de la Nación. Después tenemos la prueba de los actos jurídicos. Probar implica verificar los hechos que se invocan en la realidad. Mientras que la forma es algo contemporáneo al acto, la prueba puede ser o no ser coetáneo al acto, es decir, puede ser o no ser, o ir de la mano con el acto, ¿sí? A lo mejor yo pruebo algo posteriormente, o sea, es externa y posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a lo mejor yo tengo cierta forma, ¿no?, y celebro mi matrimonio, que es un acto formal, ¿no?, de cierta manera, y después lo tengo que probar. ¿Por qué? Porque yo necesito la libreta de casamiento para inscribir a mi hijo. Y bueno, listo, lo pruebo, pero lo pruebo X cantidad de tiempo después, que es según cuántos años tarde yo en tener un hijo, puede ser 2 meses, 10 años, ¿sí?
Entonces, esta forma no viene enganchada o no es inherente al acto, ¿sí? Es algo, en general, como decimos, posterior al acto. Después tenemos, como les decía, acá estamos viendo el tema de la forma y la prueba, ¿no? Ya vimos la forma, ahora estamos viendo la prueba, ¿no? La manera de verificar los hechos que yo estoy invocando. Y acá tenemos distintas maneras de expresar estos hechos. Y tenemos que ver la diferencia entre un instrumento público, un instrumento privado, y lo que se denomina hoy en día, en una categoría nueva que ha nacido en el derecho privado con este nuevo Código Civil y Comercial, el instrumento particular no firma. El instrumento público es aquel otorgado con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público, ¿sí? Que es aquel en el cual la ley deposita o confiere ciertas facultades de autorizar y otorgar plena fe, o sea, es fedatario, ¿sí? Otorga plena fe sin necesidad de posteriores pruebas o verificaciones de los actos que ocurren ante sí. En la presencia de este oficial público, de este funcionario público, le da carácter de instrumento público al acto, ¿sí? Y le da el carácter de acto auténtico. ¿Qué es la autenticidad? Es aquella característica que le da a este instrumento público la capacidad de probarse por sí mismo, sin necesidad de que haya un reconocimiento previo, ¿sí? Entonces, ejemplo de instrumento público, una escritura pública, ¿sí? Por otro lado, tenemos instrumentos particulares, que son aquellos en los cuales no interviene un oficial público, ¿sí? La importancia de los instrumentos particulares o la diferencia, digamos, entre los instrumentos particulares para hablar de instrumento privado y instrumento particular, que es una especie de instrumento privado, es que el instrumento privado es un instrumento particular que tiene firma, que para que sea válido necesito la firma y que esa firma sea válida y que esté reconocida por la persona que la firma. Y cuando no tiene firma, hablamos de instrumentos particulares no firmados, es decir, por ejemplo, capturas de WhatsApp, ¿sí? Por decir algo. Esto se relaciona con los vicios de los actos jurídicos porque son aquellos que vulneran uno de los principios generales del derecho, que es la buena fe, como veíamos, principio de interpretación por excelencia, ¿no? Que es un requisito esencial que debe estar presente en todas las etapas del acto jurídico, ¿sí? Como lo veíamos. También, más allá de esto, como vicio del acto jurídico, tenemos también a la lesión, que está regulada en el 332 y siguientes del Código, que se relaciona con esto porque la víctima tiene que demostrar la situación de lesión o de inferioridad o necesidad o debilidad psíquica o inexperiencia y el desequilibrio injustificado y evidente de las prestaciones para hacer valer esta acción de lesión en un juicio, ¿no? Esta acción tiene un plazo de prescripción de 2 años y busca la nulidad del acto jurídico o su reajuste, ¿no? Y como concepto podemos decir que la lesión es el daño emergente de un acto jurídico a título oneroso en el cual hay un desequilibrio importante en las prestaciones que no tiene justificación, ¿sí? Que deviene de que una parte se aprovecha sobre la otra, que se encuentra en inferioridad de condiciones. En general, para hacer valer una acción de lesión decimos que tiene que surgir prima facie, es decir, prima facie en un primer examen, ¿sí? O sea, que todos nos demos cuenta que claramente alguien se está aprovechando. Ejemplo, cuando yo estoy vendiendo algo a precio muy barato o que me quieren vender algo a un precio muy caro. Después tenemos en el 338 y siguientes el fraude. En sentido general, hablamos de fraude cuando hablamos de propósito de engañar para perjudicar a otra persona. En un sentido más restringido, son las diversas conductas que van a generar justamente que el acto sea fraudulento según el contexto en el que se concreten. También tiene una acción de prescripción de 2 años para hacer valer este fraude en un juicio y el fin principal de esta acción es que se declare inoponible al acto, es decir, no nulo, sino inoponible. ¿Qué significa la inoponibilidad? La inoponibilidad es que el acto no se aplique a tu persona, ¿sí? Esa es la inoponibilidad, eso es lo que se intenta hacer valer con acciones de fraude. Y después tenemos la acción de simulación, que la acción de simulación, acá está, se me salió la diapositiva, tiene que ver con que las partes tienen como principal objetivo engañar a otra persona, es decir, generar un acto como verdadero, ¿sí? O sea, aparentar algo que no es, falsear la realidad, sea que se afirme algo que no ocurrió como algo existente o también ocultando la realidad del hecho ocurrido,
para simular algo y generar una consecuencia desventajosa para una persona y ventajosa para mí mismo, ¿sí? Ejemplo, que yo haga pasar una compraventa como una donación o viceversa. Esta acción también tiene un plazo de prescripción de 2 años y la prueba fundamental de la acción de simulación cuando es entre partes, es decir, cuando yo cooperé con vos en un acto simulado y después quiero que vos me des el dinero que ganamos y vos no me lo das, es el contradocumento, ¿sí? El contradocumento es un documento donde conste la situación jurídica que nosotros hicimos pasar, por ejemplo, por donación cuando en realidad era una compraventa o viceversa, ¿sí? Ahora, cuando la acción de simulación quiere ser interpuesta por otra persona, o sea, no entre partes, no entre las partes que realizaron la simulación que después se pelearon, por ejemplo, ¿no? Sino entre otra persona, no vamos a tener este contradocumento porque es muy difícil de conseguir, entonces se sabe, digamos, que genéricamente puede ser probada por cualquier medio. Bien, esto en cuanto a las acciones. Después tenemos que hablar puntualmente de la ineficacia y la nulidad de los actos jurídicos, ¿sí? Que esto ya sería en la última unidad del programa, en esta síntesis que estamos haciendo acá, que estoy haciendo acá yo, Ximena Danese, para el amparo. Y para esta última bolilla hay que hablar de lo que consideramos ineficacia y lo que consideramos nulidad, que la nulidad es una especie de ineficacia, o sea, no es lo mismo, ¿sí? A ver cómo estamos de hora. Bien, estamos bien. En general, la ineficacia es la privación de los efectos normales de un acto jurídico porque pasa algo, si se da algún acontecimiento, que se suscita al momento de la creación del negocio o con posterioridad. La ineficacia puede ser funcional, que es la que se presenta cuando al momento de constituir el acto, que nace sano, o sea, sin ningún defecto, cuando se va a ejecutar sobreviene una causa que lo torna ineficaz, que hace que no pueda surtir sus efectos propios. Y por otro lado, podemos hablar también de ineficacia estructural, que es cuando directamente el acto jurídico, inicialmente, en su validez, ya era ineficaz. O sea, que ya nació, por eso se dice estructural o genética, ¿no? Que ya nació ineficaz. ¿Cuáles son los supuestos de ineficacia funcional? Es cuando hay un acto jurídico que, como dijimos, este está en el 1079, ¿no? Este es el inciso A. Como dijimos, en su ejecución sucede algo que la hace inapta para su destino, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Un ejemplo de esto es, yo necesito para disponer de derechos personalísimos como mi patrimonio, la autorización de la persona, ¿no? O la autorización para el funcionamiento de ciertas personas jurídicas, etc. En este sentido, cuando hay una ineficacia funcional, decimos que los efectos de esta ineficacia operan siempre hacia el futuro, o sea, que los ya concluidos quedan firmes, ¿sí? Y que se genera la revocación del acto, ¿sí? Por ser ineficaz funcionalmente. Otra situación que puede suceder es la rescisión, que es un modo de extinción de actos jurídicos de larga duración, en los que el tiempo es esencial para que se cumpla el objeto. Entonces, cuando se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisface la necesidad que las indujo a contratar, decimos que yo puedo rescindir, ejemplo, cuando yo rescindo un contrato, ¿sí? Porque no lo puedo pagar o por lo que sea. Esta rescisión puede ser unilateral o puede ser bilateral y también tiene efectos hacia el futuro. Y después podemos hablar de la resolución, que en este supuesto, fíjense cómo no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? También tiene como efecto la privación de los efectos del acto jurídico, pero responde a que se producen ciertos hechos sobrevinientes que pueden o no ser imputables a una de las partes. Entonces, por ejemplo, acaece una condición resolutoria o un plazo resolutorio, entonces se resuelve, ¿sí? O se incumple una de las obligaciones, entonces yo puedo resolver el contrato, ¿sí? La diferencia con lo anterior, además del concepto y demás, es que sus efectos operan no hacia el futuro, como veníamos viendo, sino retroactivamente. Es decir, se resuelve el contrato como si nunca hubiera existido. Ahora, cuando hablamos de ineficacia estructural, hablamos de inoponibilidad, ¿no? Esto que yo les decía, la inoponibilidad, que es cuando yo tengo un acto que no va a tener efecto con respecto de ciertas personas. En general, hablamos de que los actos a nosotros nos interesan que tenga efectos frente a terceros, porque los actos siempre tienen efectos entre partes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de actos que tienen efectos frente a terceros, es decir, decimos que son actos oponibles, ¿sí?
La inoponibilidad sería todo lo contrario, es decir, que yo no tenga el efecto buscado, por lo tanto hablamos de una eficacia relativa, ¿sí?, del negocio jurídico, en consideración a ciertos sujetos a los cuales este acto jurídico puede interesarles, a los cuales no va a poder generar efectos o no van a poder ser oponibles, justamente, valga la redundancia, pero que va a mantener su eficacia entre los que lo celebran, es decir, va a tener efectos entre partes, pero no frente a terceros, ¿sí? ¿Cuándo yo puedo invocar la inoponibilidad de un acto? En cualquier momento, más allá de que tengo que ver que el acto no esté prescripto y que no sea nulo, ¿no? Y finalmente, si llegamos a la nulidad, que está regulada de los artículos 386 a 392 del Código Civil y Comercial, ¿qué es la sanción legal que priva de los efectos normales a un acto jurídico? ¿Sí? En virtud de que tiene una causa en su génesis, o sea, existente en el momento de la celebración del acto, una causa originaria, que hace que entre las partes tengan que restituirse lo que hubieran entregado en virtud del acto nulo, porque tiene efecto retroactivo como si este acto nunca hubiera existido, y con relación a terceros, efectos retroactivos, salvo que yo haya pasado la cosa, por ejemplo, vos me vendiste una cosa por un acto nulo y yo se la vendí a título oneroso, es decir, me dieron un precio por la cosa a otra persona. Este tercero se presume tercero de buena fe y como es a título oneroso, yo no le voy a poder pedir que me devuelva la cosa. Lo que yo voy a tener que hacer es darte el dinero de lo que vendí. ¿Sí? Bien. Bien. Por último, otra cosa que tenemos que ver es la conversión de los actos jurídicos nulos, que según el 384 hay conversión cuando un negocio jurídico que está viciado de nulidad produce o puede producir efectos jurídicos de otro negocio. Si por eso conversión lo convierto en efectos de otro negocio distinto, si reúne las condiciones exigidas por la ley, ¿no? Y siempre que haya de entenderse que las partes hubieran querido esto, si hubiesen tenido conocimiento de la nulidad, ¿no? Por supuesto, siempre atendiendo al fin de las partes. En este marco tenemos que diferenciar, se me fue la diapo, la conversión formal de la conversión sustancial, ¿sí? A ver cómo vamos con el tiempo. A ver. Bien. La conversión formal no sé si esto sigue grabando, esperemos que sí. A ver, estoy chequeando. Bueno, les decía, la conversión formal se da cuando un acto no es apto para producir sus efectos normales, porque carece de las formalidades estipuladas por la ley, pero más allá de esto, si el negocio jurídico es susceptible de ser otorgado por otra forma y se cumplen todas las prescripciones para esta nueva formalidad, va a ser válido. Solamente fue creado con una forma diferente. Ejemplo, compraventa de cosas muebles por un instrumento público que no va a cumplir con los requisitos para este tipo de documento, porque como sabemos, las cosas muebles, como les decía, aquellas que se pueden trasladar, no es necesario que se realicen por escritura pública, pero sí los cumple por instrumento privado. Ejemplo, factura, boleto de compraventa. Y después tenés la conversión sustancial, que se da en el supuesto de actos formales de solemnidad relativa, en los cuales, cuando no se cumplen con las formalidades contenidas en la ley, como vimos, el acto no produce sus efectos propios, pero sí puede producir otros por los que se convierte en otro acto jurídico. Ejemplo, compraventa de inmuebles por instrumento privado, que da la opción de exigir el otorgamiento de la escritura pública, que es el título correcto, ¿no? O sea, sería el caso al revés. Después tenemos actos indirectos, que es una situación en la que se escoge una vía transversal para lograr el propósito buscado. Por ejemplo, cuando yo, deudora, otorgo un mandato irrevocable a mi acreedora para que perciba el pago de lo que me es debido a mí. Este acto jurídico es un mandato, pero está destinado a cumplir un fin diferente del mandato, ¿sí? Porque el verdadero propósito es que el mandatario acreedor cobre la creencia debida por el mandante deudor. Eso en general no se realiza con un acto indirecto, o sea, con un acto de mandato. En general yo mando a alguien a través de un poder, ¿no?, de representación o mandatario para que realice otras cosas, no para que cobre mis créditos. Esto está como un ejemplo de acto indirecto, definido el acto indirecto en el 385 del Código Civil y Comercial.
Bien. Y ya para finalizar con esta clase, con este repaso para el final de lo que es la materia privada 1, tenemos el artículo 393 a 395, que te habla de la confirmación de los actos jurídicos. Que la confirmación es un medio para que la parte interesada renueve su voluntad de hacer eficaz el negocio, o sea, confirme el negocio. Una vez desaparecido el vicio, que lo hacía ineficaz o válido. O sea, yo tengo un acto que tenía un vicio, arreglamos ese vicio, es decir, que el acto era anulable o de nulidad relativa, y yo confirmo, a través de un acto jurídico unilateral, que es la confirmación, la validez de ese acto jurídico para que siga surtiendo efectos. Esta confirmación puede ser expresa o tácita y tiene efectos retroactivos. A ver, voy a salir de acá un segundo. Bien. Voy a dejar de presentar la pantalla. Bien. Bueno, esto fue todo. Espero que haya quedado claro. Espero que les vaya bárbaro en el final. Y espero que tengan en cuenta todas las apreciaciones y las cosas que mencionamos acá, porque fue una prieta síntesis de un programa que tiene 13, 15 bolillas, que es bastante largo, pero traté de abarcar todo lo posible, todas las bolillas de la materia, para poder hacer una comprensión holística del tema. Como ven, desde la primera hasta la última bolilla hay como un hilo conductor. Entonces, siempre lo importante, más que nada cuando uno rinde el final, que es el oral de la materia, es tratar de hacer estas relaciones como para que los docentes no les salten con preguntas que uno diga, no, ¿de dónde salió esto? Entonces, bueno, espero sinceramente que les haya servido. Cualquier cosa en mis redes son Ximena Danese, y mi celular, al cual pueden básicamente mandar consultas o demás, es 3541 55 80 37. Si no, bueno, nos vemos en las redes de El Amparo y espero que les haya sido de utilidad a todos, todas, y que tengan un muy buen examen y que cualquier cosa las canalicen a través del link oportuno, como les pusimos en el Facebook. Bueno, gracias por escuchar y buena rendida. Éxitos.